Bueno, ¿la contesto o no lo contesto? Está vibrando, ¿lo contesto o no lo contesto? Sí, ok. No me van a creer, es mi mamá. Hello? Mom, you're not going to believe this. I'm standing in front of 500 young people. I'm serious. I'm serious. I'm at a conference. I'll call you back in a little while. Yes. About 500 young people. Mom, I'm standing in the pulpit. What? Oh, okay. All right. I love you. Mi mamá dijo, escúchele todo lo que él dice. Primero Timoteo capítulo 4. Así como estamos sentados, pero en reverencia, por favor. Primera de Timoteo capítulo 4, versículo 16. Se nos ha asignado el tema de esta mañana, la lucha interna de cada joven. Yo tuve una lucha en cuanto a este mensaje, porque después de desarrollar el bosquejo y orar y meditar, yo sentí como, aunque este mensaje me hubiera tocado estar con los hombres de esta mañana en la sesión dividida, anoche yo le pedí permiso al pastor Gutiérrez a predicar ese mensaje a toda la congregación, a todos juntos hoy en la noche, y me dijo que estaba bien. Pero ahora, como por razones de la lluvia no salimos a dividirnos, me tocó a todos, ahora lo puedo compartir a todos. Pero luché porque en una ilustración que voy a utilizar de mi vida, que será una ilustración que de lo que yo recuerdo nunca he compartido, y no sé si hay una persona con la cual yo he compartido esa intimidad. Es algo muy personal que les voy a compartir como una ilustración para poder ayudarles. Pero bueno, ya tengo la libertad en el Señor de hacer lo que yo quería hacer, compartir ese mensaje con todos. 1 Timoteo capítulo 4, versículo 16 dice la palabra de Dios: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeran. Ten cuidado de ti mismo. Como cristianos, si hay algunos de ustedes que no son cristianos todavía, no aplicaría a usted todo lo que yo voy a decir, pero hay una oportunidad para que se hagan cristianos el mismo día de hoy. Pero el mensaje será dirigido mayormente a los creyentes, a los cristianos. La Biblia nos exhorta de tener cuidado de nosotros mismos. Aunque Dios nos ama y Dios nos está cuidando como un Padre amoroso, tenemos una responsabilidad de cuidarnos a nosotros mismos. Y creo yo que es el deseo de todos los verdaderos cristianos, es el anhelo de ellos, precisamente tener cuidado de sí mismos. Pero en eso existe la lucha precisamente. No solo por las influencias externas, es decir, del mundo, las tentaciones, las influencias del maligno, sino que tenemos también una lucha interna con nosotros mismos, donde aparentemente no podemos echarle la culpa a nadie ni a nada. Es algo muy propio, es algo nuestro. Y eso es lo más apenoso, de que sabemos o pensamos que aquí no es porque fulano me está invitando a hacer algo que no debo, o porque el mundo, sino que en nosotros existe
una lucha. Y Pablo, escribiendo a Timoteo, le dice, ten cuidado de ti mismo. Tenemos esa batalla, no solo con el diablo, y no sé, hermanos, es muy difícil distinguir y decir que pues aquí es que el diablo me está tentando, aquí es más el mundo, el sistema mundial, o aquí es mi carne, aquí es la naturaleza humana, aquí es la naturaleza pecaminosa, aquí es el vecino. Vaya, es difícil, y no es siempre necesario saber de dónde está brotando la tentación o el problema. No es necesario analizar siempre y saber el por qué, o quién, o de dónde viene. Porque Dios nos ha dado facultad para enfrentar con las luchas, tanto contra el maligno, contra el mundo, contra la naturaleza caída, la pecaminosa, y contra simplemente la naturaleza humana, la debilidad humana. Entonces yo quiero hablarles, porque yo sé que la mayoría de ustedes tienen luchas que no pueden ni siquiera compartir con otra persona porque son tan apenosas, son tan íntimas, son tan delicadas, que eso sería un tabú y sería muy riesgoso compartir tu lucha con otra persona. Así que vamos a ver aquí en la Escritura la lucha interna de un hombre, y voy a darles unos consejos para que mediante estos consejos o observaciones de aquel hombre tengamos cuidado de nosotros mismos. Así que viendo la lucha de otros, o en este caso de otro, podamos aprender tanto de sus errores, de que nosotros podemos aplicar en nuestras vidas las advertencias. Vamos a orar entonces, inclinando los rostros, guardando silencio, por favor. Padre, gracias te damos en esta mañana por la lluvia que vino, Señor, porque aplacó de manera absoluta el polvo. Ahora, Señor, es una bendición el tener ya el campo esperándonos. Va a ser de mucha bendición ahora salir, Señor, y haz lo que tú quieres hacer, Señor. Los hermanos han esforzado, los jóvenes desean estar afuera a jugar y correr y brincar y gritar, y es parte de lo que tú nos has dado, Señor. Gracias. Pero, Señor, mucho más allá de eso está la necesidad espiritual. El mundo está necesitado de guerreros verdaderos de Jesucristo que pueden entregar su todo, pero algunos no se entreguen, Señor, por esa lucha interna que tienen. Otros se han entregado, pero están impedidos por su lucha interna. Otros, desafortunadamente, al enfrentarse con su lucha interna, ya tiraron la toalla, ya se hicieron para atrás. Pues, Señor, adviértenos mediante su palabra en esta mañana, para tu honra y gloria. Ayúdanos a tener cuidado de nosotros mismos, en el nombre de Cristo. Amén. Vaya conmigo a 2 de Samuel, capítulo 13, veremos la vida de un joven, un varón, que tuvo una lucha increíble. 2 de Samuel, capítulo 13, por favor. Como jóvenes, dentro de la naturaleza juvenil, por el asunto fisiológico, por las hormonas que andan brotando y corriendo y subiendo a la cabeza y al corazón y a todo el cuerpo, enfrentamos unas luchas particulares que no se pueden expresar muy bien con palabras, y nos hacen como
los que hemos experimentado alguna droga, algún sedante, nos hace sentir drogados, porque efectivamente afecta todo el organismo. Y muchas veces no sabemos cómo reaccionarnos ante eso. Aquí encontramos un caso tal. El caso de Amnón. Segundo de Samuel 13:1. Aconteció después de esto que teniendo a Absalón, hijo de David, una hermana hermosa que se llamaba Tamar, se enamoró de ella Amnón, hijo de David. Y estaba Amnón angustiado hasta enfermarse por Tamar, su hermana, pues por ser ella virgen, le parecía a Amnón que sería difícil hacerle cosa alguna, refiriéndose a buscar de cómo tener una relación sexual, una relación íntima con ella. Es lo que estaba pensando. La veía y la quería, pero como no tenía ni un novio ni siquiera, no era una cosa que podía hacer, no había manera. O sea, no era una muchacha que se iba a prestar, se me perdona la expresión, ¿verdad? Hay muchachas que uno las ve y dice, fácil, ¿verdad? Y en el mundo se dice así, ¿verdad? ¿Por qué? Pues han andado con uno y con otro y con otro y con otro, y dice, pues uno más que tiene. No así Tamar. Y Amnón, versículo 3, tenía un amigo que se llamaba Jonadab, hijo de Simea, hermano de David, y Jonadab era hombre muy astuto. Y este le dijo, hijo del rey, ¿por qué de día en día vas enflaqueciendo así? ¿No me lo descubrirás a mí? Y Amnón le respondió, yo amo a Tamar, la hermana de Absalón, mi hermano. En otras palabras, su media hermana. La amaba. Dice el versículo 2, y estaba Amnón angustiado hasta enfermarse. Esa era su lucha. Algo no solamente en su mente, en su corazón. Era un pensar, la veía, la quería, se imaginaba, pensaba cómo tenerla y cómo sería tenerla, pero también su corazón se sentía con todas sus pasiones juveniles. Huye también pasiones juveniles, dice la palabra de Dios en 2 de Timoteo 2:22, 2. Fácil para recordar, amén. Pero allí estaba Amnón, sintiendo una lucha y la angustia venía en virtud de, por un lado, él quería tenerla, la veía, la pensaba, la imaginaba y le dolía que no la podía tener, pero por otro lado, él sabía perfectamente bien, por muchas razones, no solamente porque era una virgen, porque era una muchacha respetuosa, no solo por eso, por muchas razones, él no podía tenerla, él no debía tenerla, y no solamente no debía tenerla, no debía ni siquiera sentir lo que estaba sintiendo, no debía ni siquiera pensar lo que estaba pensando, no debería ni siquiera estarle echando al ojo como le estaba echando. Y esa era su lucha. Que por este lado él sabía que no debía estar pensando ni viendo pero por ese lado no podía apagar ese fuego que estaba en su corazón, en su pecho, en su cuerpo, que le hacía rechinar el cuero. Las mujeres no pueden entender. Yo sé que ustedes dicen, oh, los hombres no nos pueden entender. Qué bueno. Yo no las quiero entender. Nada más plánchame la ropa, amén. Era una broma.
Pero en toda seriedad, las mujeres tampoco nos pueden entender los hombres. Amnón estaba angustiado, tenía una lucha interna tremenda. Y hay algunos de ustedes, me atrevo a decir que a lo mejor hasta la mayoría de ustedes jóvenes en esta mañana están en una lucha. A lo mejor no en este momento, pero a venir. Hey muchachos, ¿ustedes quieren predicar? Yo predico, usted está calladito, ¿me entiendes? ¿Sí me entiendes? ¿No crees que me pusieron su pantalón nomás de sí? Voy a dar unas patadas ahí. A ver si se quita esta cosa de aquí. No, no se quita. Es seguro que hay algunos aquí, la mayoría, yo diría tal vez la mayoría, están en una lucha. A lo mejor no en ese mañana, pero ayer sí, o antier. Ahorita el ambiente y ahorita no, la lucha no está en tu cara ahorita, pero ahí está guardado. Y pasado mañana te va a salir como una fantasma. Otra vez lo vas a tener que enfrentar. O a lo mejor en ese mismo momento lo estás enfrentando. No porque estamos en una predicación, no quiere decir que se apagan las luchas internas del joven. No. Así estaba Amnón, angustiado. Y así es la lucha interna, angustiado, porque no se puede decirle a nadie. Qué tan apenoso, no podía decirlo a nadie, no le había dicho a nadie. Nadie sabía de esa lucha interna de Amnón, hasta que Jonadab viene y le ruega y le dice y le saca por fin lo que está pasando. Pues si usted sabe la historia más adelante, Jonadab, su primo, le da un consejo perverso, dando por ese lado, el lado carnal, el lado pecaminoso, el lado de maldición. Le dice: mire, ve, engáñele a ella, dígale que venga, que te haga unas tortitas allá, y cuando está ahí en tu cuarto, fíngete que estás enfermo y nadie se acerca, más ella cuando llega cierra la puerta, ponte seguridad allí y convéncela y haz lo que quieres con ella. Y con tal de aliviarse de ese dolor, de ese fuego que tiene en su pecho, para aliviarse de su lucha, se sujeta al consejo del perverso Jonadab y lo hace. Y toma a su hermana y la fuerza y se acuesta con ella, forzándola a tener una relación con él. Y después dice la palabra de Dios que la aborreció con más grande aborrecimiento que con el amor con el cual la amaba, según amor. Qué historia tan triste. Esa lucha que tenía, y él estaba entre lo hago, no lo hago, no debo hacerlo, y estaba luchando como algunos de nosotros hemos pasado o estamos por pasar. Y yo quiero mostrarles, mediante la experiencia de Amnón, algunos de los errores de Amnón, para que no vayan cometiendo ustedes los mismos errores y fracasar también. Porque su fracaso fue grave. Lo veremos. Aparte de la lucha, y por fin no hubo satisfacción verdaderamente. Esta lucha, él lo perdió la lucha. Lo perdió. Perdió su dignidad. Perdió la lucha, perdió su dignidad. Perdió su familia. Y al final de cuentas perdió todas sus oportunidades como hijo de un rey. Perdió todas sus oportunidades como un hombre honrado. Y perdió su vida. Vamos a ver los errores de Amnón, por los cuales creo yo él perdió esa lucha interna.
Número uno. El papá de Amnón, ¿quién era? ¿Quién? David. ¿Cuál David? El rey David. Ahora, sabemos la historia del rey David, un luchador, el que había matado el oso, lobos, coyotes, qué sé yo, el gigante, Goliat, un hombre guerrero, un hombre luchador, un hombre con una voluntad increíble. No solo es un hombre sabio, un hombre elocuente, un hombre ilustre, un hombre experimentado en la vida, en lo bueno y en lo malo. Mira, sus padres, por peor que fueron, a menos son experimentados. Uno de los errores que Amnón cometió, por lo cual perdió esa lucha interna, es que Amnón ignoró el recurso de su padre, el rey de Israel, un experto en luchas. Usted dirá, pero yo no tengo padre. Bueno, tu pastor. El recurso de tu padre o el recurso de tu pastor son recursos increíblemente grandes, increíblemente poderosos, fuertes, para ayudarnos precisamente en estas luchas. Y por eso yo he determinado, a decirles algo que creo que jamás he dicho a nadie. Porque los jóvenes piensan hoy en día que sus padres no los van a comprender. Sí, los vamos a comprender. Por ahí venimos, mi hijo. Por allí pasamos. Tu lucha ya lo conocemos. Pero por X motivos, como todas las generaciones, pasa lo mismo casi. Los hijos no tienen confianza en sus padres para decirles lo que están pasando, tal vez por la misma situación penosa que es. Te imaginas a Amnón yendo con su papá, el rey David: papá, necesito platicar contigo, tengo una situación que no sé ni qué hacer, me siento que por un lado me estoy quemando adentro y estoy, mi cabeza me da vueltas y mi corazón me duele, y es que yo amo a mi hermana Tamar, no sé qué hacer. Yo sé una cosa: David, su papá, el padre de ambos, sabía qué hacer. Él sabía qué hacer. Él iba a hacer algo para ayudar a su muchacho. Él no iba a querer el resultado que sucedió allí. El padre de Amnón tenía una respuesta. Él tenía una solución. El error de Amnón fue no aprovechar del recurso de su padre. Tan sencillo era la respuesta: papá, mire lo que está pasando en mi vida. Me siento mal, pero esto me está pasando. Hijo, qué bueno. Me sorprendes que tuviste la confianza de decirme: mire, vamos a salir de un viaje, mire, te voy a decir, y mire, voy a mandar a su hermana a tal parte, y cuando menos piensa, va a llegar otra chamaca más guapa que ella. ¿Y te vas a olvidar de ella? O algo. O algo. Tu padre, jovencito, tu madre, jovencita, tu pastor, jovencito, la esposa de tu pastor, jovencita, tienen la respuesta y la solución de tus problemas. Solo tienes que acercarse. Me da miedo. Sí, yo entiendo eso. Pero Amnón fue suficiente valiente para engañar a su hermana, mentir a su padre, para forzarla, para violarla. La violó. Entonces sí tenía el valor, pero cometió el error de no usar el recurso de su padre. ¿Cuál es tu lucha, joven? ¿Cuál es tu lucha? ¿Pornografía?
algo perverso, algunos de ustedes luchando con el homosexualismo, pensamientos inicuos, el robo que estás robando constantemente ahí en la casa de tu abuela. ¿Cuál es tu lucha? ¿O piensas hacer cosas que no debes de hacer? ¿Cuál es tu lucha? Ve con tu mamá, hermanita. Ve con la esposa de tu pastor, jovencita. Ve con tu papá, hombrecito. Ve con tu pastor, hombrecito. Oh, si le da demasiado pena, pues ve con el pastor de otra iglesia, pero ve con alguien. Un experimentado que ya pasó por allá. Pero Amnón ignoró el recurso de su padre. Mira el versículo 13. Tamar dice, cuando Amnón está tratando de convencerla, dice: no hagas tal vileza, porque ¿a dónde iría yo con mi deshonra? Y aún tú serías estimado como uno de los perversos en Israel. Te ruego pues ahora que hables al rey. Ella sabía que él no me negará a ti. Yo creo que sí le iba a negar, pero a menos hubiera escapado la pobre. A menos el rey hubiera puesto una solución. Hasta ese mismo momento había solución. Ella misma dijo: háblale a tu papá, háblale al rey, él nos va a decir qué debemos de hacer. Pero ignoró el recurso de su padre. En segundo lugar, versículo 12. Ella entonces le respondió: no, hermano mío, no me hagas violencia. A lo mejor ya la tenía por las manos, a lo mejor ya la tenía acostada en la cama, a lo mejor ya estaba encimando y quitándole la ropa, y ella clamando: por favor, no me hagas violencia, así no se debe de hacer en Israel. Él ignoró el clamor de ella. Ella representa a otras personas en nuestras vidas que nos dicen: oye, ¿qué estás haciendo tú? No, mira, no digas a nadie que mire esto. No, hombre, no, ¿qué estás pensando? Quítate ese basura de tu teléfono, esa pornografía. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué es lo que estás mirando? No, mira. No siempre, pero muchas veces cuando tenemos una lucha interna, algo de esa lucha va brotando, va saliendo, se va manifestando, y hay otros que se dan cuenta de nuestra lucha y nos claman y nos dicen, y a lo mejor ni cristianos son, pero nos dicen: ¿sabe qué? No, pártete de eso, deja eso, no vayas allá, no hagas aquello, no hablas así, no compres esto, no lo fumes, no lo tomas, no lo pruebas, ya apártate de esos amigos, algo. Pero ignoramos, como Amnón ignoró el clamor de ella, clamándole: por favor, no lo hagas, por favor, no, así no se debe de hacer, eso no está bien. Versículo 2. Amnón ignoró el recurso de su padre. Amnón ignoró el clamor de ella. Versículo 2. Estaba Amnón angustiado hasta enfermarse por Tamar, su hermana. Ignoró su propia conciencia. Su propia conciencia. Todos los hombres, si son cristianos o no, todos los hombres tenemos una conciencia, y todas las damas también. Y nuestra conciencia, no tenemos que ser cristianos. Una vez estaba sentado en el autobús de la escuela, nos recogió. Yo tenía 11 años en ese entonces. Nos recogió para llevarnos a la escuela. Era invierno, había nieve allí. Y en el último lugar donde el camión se daba vuelta para ya ir a la escuela, después de recoger toda nuestra calle, donde daba vuelta era un restaurante y cantina y baile, salón de baile, un lugar grande ahí en mi tierra. Ya no existe, es una casa ya. Pero ese día estaba sentado yo en la ventana viendo hacia afuera, viendo la nieve, y vi tirado ahí en la nieve, como se había nevado el día anterior, allí en la nieve vi algo que parecía a una billetera, ¿se llama?
Y lo vi. Y sí me parecía. Entonces, en la tarde, después de la escuela, le dije a mi vecino que entregaba el periódico por muchas casas. El último era de su ruta, era ese lugar. Le dije, te acompaño hoy a su ruta. No le dije nada. Sí, acompáñame. Y le ayudé. Y cuando llegamos ahí, él entró al edificio para ir al segundo piso. Había gente que vivían en los apartamentos del segundo piso ahí. Y yo me fui atrás. ¿Y sabe lo que había ahí? Una billetera. Cuando yo tenía 11 años de edad, estamos hablando de 1969. Gracias. En aquel entonces, un carro del año de agencia valía menos de $1,000. ¿Sabe cuánto tenía esa billetera? $80. Era toda una semana de salario de un adulto. $80. Lo agarré, lo conté otra vez y sentí los billetes. ¿Ah? Mi amigo en su ruta de tirar periódicos en toda la semana ganaba como $10, se sentía rico. Lo escondimos. De hecho, mi amigo de la ruta, él escondió ahí en un lugar y bueno, y pasó el tiempo. Pero ¿sabe una cosa? Yo no era cristiano. Me picó la conciencia. Me picaba. Ese no es tu dinero. Ese le pertenece a alguien. Y está la esencia de ese alguien, está su nombre. Y pues ya no aguanté mi conciencia y fui con mi mamá, confesé mi pecado. Mi mamá me dijo, hijo, lo correcto es llamarle a esa persona y decirle que tú encontraste su billetera y que tú le vas a regresar todo juntamente con el dinero. Eso es lo correcto, es lo que debes de hacer. Mi conciencia me lo dijo. Y bueno, sí, lo llamé. Mis amigos casi me matan, pero Amnón ignoró su propia conciencia. Tu propia conciencia te está diciendo, joven, eso no está bien, eso no está bien, eso no está bien. No lo hagas, no vayas, no tocas, no pruebas. Tu conciencia te lo dice. No ignoras tu conciencia. Por eso Dios nos dio una conciencia para ayudarnos, para acusarnos en momentos de decisión. Amnón, eso era lo único que lo detenía realmente a Amnón, era eso, su conciencia. Él sabía que no estaba bien lo que estaba maquinando, lo que estaba imaginando, lo que estaba planeando, lo que estaba deseando. Él sabía que no estaba bien. No porque su padre le dijo, no porque la muchacha le dijo, todavía no le dijo nada, es porque su propia conciencia le decía, no. Y por eso la lucha. Pero eso lo hizo a un lado. No ignores tu conciencia. Vaya y busca ayuda. Número 4. Mira versículo 13. Y dice la muchacha, porque ¿a dónde iría yo con mi deshonra? Y aún tú serías estimado como uno de los perversos de Israel. Y así fue. Amnón ignoró las posibles consecuencias de su lucha interna. ¿Estás pensando en rendirse a tu lucha? ¿Estás pensando en otra vez meterse ahí a ver esa pornografía? ¿Estás pensando en dejar a ese muchacho tocarte porque es una lucha que tienes? ¿O estás pensando en volver a tener otra relación sexual? ¿Estás pensando en volver a probar la droga? ¿Estás pensando en dejar a Dios y dejar la iglesia y dejar las cosas de Dios? ¿Esa es tu lucha? No sé cuál es tu lucha. ¿Estás ignorando las consecuencias? Porque sí, para todo hay consecuencias. Más adelante, en el versículo 20,
Y le dijo su hermano Absalón: ¿ha estado contigo tu hermano Amnón? Pues calla ahora, hermana mía, tu hermano es. No se angustie tu corazón por esto. Y se quedó Tamar desconsolada en casa de Absalón, su hermano. Y luego que el rey David oyó todo esto, se enojó mucho. Mas Absalón no habló con Amnón, ni malo ni bueno, aunque Absalón aborrecía a Amnón, porque había forzado a Tamar, su hermana, por supuesto. Versículo 28. Y Absalón había dado orden a sus criados, diciendo: os ruego que miréis cuando el corazón de Amnón esté alegre por el vino, y al decir yo: herid a Amnón, entonces matadle, y no temáis, pues yo os lo he mandado. Esforzaos pues y sed valientes. Y los criados de Absalón hicieron con Amnón como Absalón les había mandado. Entonces se levantaron todos los hijos del rey y montaron cada uno en su mula y huyeron. Ignoró las consecuencias. No te crees por un segundo, estimado joven, en esta mañana, que tú vas a ceder, que tú te vas a rendir, que tú te vas a entregar a esta lucha interna que tienes, sin que haya consecuencias en tu vida y en tu familia. No ignoras las consecuencias si vienen. Solo abre los ojos, solo piensa en otros que ya han ido para allá y dónde están y cómo están. Uno que estaba queriendo salir y juntarse con su novia, sus padres dijeron: no hagas eso, hijo, y no hizo caso, y fue y se juntó con su novia. Un jugador de fútbol americano, era un latino, pero un jugador de fútbol americano, y iba ya a nivel de colegio, pero iba a subir a nivel profesional porque era tan bueno jugador. Cuando de repente se enferma y va con el doctor y no lo encuentran, y otra vez, y no lo encuentran, y otra vez, y no lo encuentran, y por fin lo encontraron. Tenía el SIDA y lo estaba matando, y no sabía cómo decirle a su novia que estaba con él. Estaban juntos, estaban teniendo relaciones, ni sabía. Se angustió él: ay, tengo el SIDA, quién sabe cómo lo agarré, pero bueno, tengo que decirle a ella. Y llegó a la casa y se le dijo. Al otro día desapareció la chamaca, fue a la casa de sus padres a vivir con sus padres, y le fue a buscar allá y hablar con los papás de ella. Y cuando él habló con el papá de ella para tratar de entender qué es lo que había pasado, por qué ella la había abandonado, por qué había ido, el papá le preguntó al muchacho: ¿no te había dicho ella? ¿No te había dicho? Que no me había dicho que ella desde cuándo sabía que tenía el SIDA. Era ella que le había pasado a él, pero a ella no le mató la enfermedad, a él sí. Su cuerpo tan grande, robusto y fuerte se secó en un hospital y murió a menos de 90 libras, y murió en un hospital en el estado de Florida. Los errores de Amnón. Ignoró el recurso de su padre, ignoró el clamor de ella o de otros, ignoró su propia conciencia, ignoró las consecuencias. Y en quinto lugar, versículo 14: mas él no la quiso oír, sino que pudiendo más que ella, la forzó y se acostó con ella. Ignoró la decencia. La decencia. Tú no necesitas ser cristiano, ni americano, ni inteligente y ni guapo para entender que no está bien a tomar una jovencita y forzarla a tener una relación contigo. Tú no necesitas nada más ser decente a saber que eso no está bien. No está bien.
Y hay muchas cosas que sabemos que no están bien. No porque lo hemos leído en la Biblia, no porque nuestros padres nos han dicho, sino porque la decencia como seres humanos, sabemos que no está bien. Pero Amnón ignoró la decencia, ignoró las consecuencias, ignoró su propia conciencia, ignoró el clamor de ella, ignoró el recurso de su padre. Y en sexto lugar, versículos 3 al 5, Amnón tenía un amigo que se llamaba Jonadab, hijo de Simea, hermano de David. Y Jonadab era hombre muy astuto. Y este le dijo: hijo del rey, ¿por qué de día en día vas enflaqueciendo así? ¿No me lo descubrirás a mí? Y Amnón le respondió: yo amo a Tamar, la hermana de Absalón, mi hermano. Y Jonadab le dijo: acuéstate en tu cama y finge que estás enfermo. Y cuando tu padre viniera a visitarte, dile: te ruego que venga mi hermana Tamar para que me dé de comer y prepare delante de mí alguna vianda, para que al verla yo la coma de su mano. El otro error que cometió Amnón, que no deberías cometer, joven, si quieres tener victoria en esta lucha interna que tú tienes o que tú tendrás, es no escuchar los perversos. No hacerle caso a los perversos. Dice la Biblia que Amnón tenía un amigo, pero su amigo era un perverso. ¿Puedo hacerte una pregunta? ¿Quiénes son tus amigos? ¿Quién es tu amigo? ¿Quiénes son tus amigos? Estos son algunos de los errores que cometimos y perdimos la lucha. Ahora les voy a compartir dos luchas personales mías que yo tuve. Quiero decir que cuando nosotros llegamos aquí a México en el 93, nosotros no teníamos muchos recursos económicos y nosotros luchamos mucho en lo económico, en lo material luchamos muchísimo. Estamos viviendo en un rancho. Ya había nacido nuestro tercer hijo, ya tenemos 3 chiquitos, tenemos 3 niños en pañales. Y la verdad, bueno, no compramos desechables, pero eso solamente los usamos el día de culto, el día de servicio, para mandarlos a la cuna con pañales desechables. El resto de la semana mi esposa lavaba pañales de tela. Yo sé que eso es más bajo de su dignidad, hermana, pero mi esposa sí lavó pañales. Pero la verdad es que teníamos una batalla con la economía, era muy estresante. Y un día recibo una llamada de un vecino. Él tenía un rancho a un lado de nosotros donde tenía una pipa, de hecho nos prestaba la pipa. Era un negociante. Pero él no vivía ahí, él vivía en la ciudad. Venía una vez por semana, a veces ni una vez por semana venía al rancho. Y me llama por teléfono y me dice: Roberto, híjole, necesito pedirte un favorzote. Sí, ¿en qué te puedo servir? Dice: es que el otro día anduve yo en el rancho y estaba haciendo un trabajo ahí en la pipa y dejé allí escondido en la pipa un sobre con el dinero de mi negocio y se me olvidó. Híjole, dice. Entonces, espero que no me hayan robado. Roberto, ¿podrás ir tú y ver si está ahí el sobre y agarrarlo y guardarlo? Y yo mañana voy para allá. Con mucho gusto. ¿Dónde está escondido? Y me dijo: ¿dónde? Nadie. Mira, no tenemos vecinos. No había vecinos. Fui allá, abrí la puerta allí, busqué donde él me dijo, y efectivamente había un sobre ahí. Ese sobre tenía más de 20,000 pesos. En el entonces, cuando el peso valía, o el dólar valía 6 pesos.
Bueno, 6,000, algo así. No, 6 pesos, no eran 6 pesos en ese entonces. Eran más de $3,000. $3,000. Yo andaba pobre. Mis hijos sufrían. Bueno, ellos no sabían, aquí están, ya. Y se ven muy sufridos, amén. Pero nosotros sí estamos sufriendo como padres. Yo comiendo frijol partido por 5 años, eso fue mi alimento diario. Frijol partido, porque eso me regalaban. Arroz quebrado, porque eso me regalaban. De vez en cuando carne, y la leche la compramos en los sobres del DIF a $1.50 el sobre, porque no podíamos comprar un galón. Pobres. Y cuando yo vi el sobre, estoy confesando, y yo conté el dinero, me pasa por la mente llamar y decirle, no había nada allí. Y usted está riendo, pero yo no estaba riendo, porque yo era un esposo con una esposa para mantener. Yo era un padre con 3 hijos, y yo sabía que estaba mal, igual como tú sabes que tu lucha está mal, lo que estás pensando hacer. Yo sabía que estaba mal, pero en mí hubo una lucha, y tuve que ir a dar la vuelta allí por el monte y pensar qué iba a hacer, cómo lo voy a hacer. Hermanos, entiéndeme, antes de ser cristiano yo viví del robo, viví el robo. Yo era ratero profesional, de eso viví. Y era tan fácil para mí llamar y decirle, mira, y me iba a creer, porque yo era misionero, yo era pastor, yo era cristiano. Me iba a creer, decirle, mira, no vas a creer, no hay nada, no, a ver, ¿de dónde? Porque no encontré nada. Y era en mí una lucha increíble. Ay, pastor, ya no pensamos igual de ti. Tampoco sabes lo que pienso de ti. Pero mi conciencia me decía no. Y otra voz me decía, no, tú no puedes hacer esto. Tú eres mi hijo. Tú no puedes hacer esto. Olvídate de esto, yo soy tu padre, yo voy a proveer sus necesidades. Y mi padre me habló de lejos, una llamada de larga distancia. Y me dijo, no lo hagas. No lo hagas. Gracias a Dios los puedo decirlo, porque luego lo llamé y le dije, Memo, ahí estaba el sobre, y lo conté. Él sabía cuánto había ahí. Hace como 2 años, un día yo iba saliendo de prisa. Tenía un día lleno, como muchos días tengo, y llega él a nuestra propiedad. Tenía como 2 años de no verlo. Y me ve y me dice, Roberto, mira, estoy pasando un problema muy serio, muy grande, muy grave. Necesito hablar contigo. Me urge hablar contigo. No puedo ahorita, voy saliendo. Mira, voy a cancelar la mitad de mi día de la que tenía. Nada más una cosa sí tengo que hacer a fuerza. Voy y vengo, ¿me puedes esperar? Sí, te espero porque mi problema es grave. Ese día pude volver y hablarle de nuevo de Cristo, y ese día entregó su corazón al Señor. ¿Qué tal si le robo? Y le voy a contar uno más, y eso sí me va a dar mucha pena. Y esa tal vez fue la lucha por la cual dije, ¿te los cuento o no se los cuento, Señor? Cuando yo me vine aquí a México en el 90 para aprender el español, viví aquí 1 año aprendiendo el español. Todavía estoy aprendiendo, aunque ya hablo mejor que muchos de ustedes. Y estaba trabajando en cierta colonia. Yo era soltero. En ese entonces tenía yo 32 años de edad, soltero. Entiéndeme, hermanos, que cuando yo me convertí en el 87, yo tenía 29 años de edad. Yo no fui un muchacho bueno.
Yo fui un mundano. Entonces, cuando yo me convierto a los 29 años de edad, en ese día yo decidí ya no tocar a otra mujer. En el mismo día. El siguiente día me llamó mi novia. ¿Vienes por mí? No. Mañana te hablo. Y pasaron como 3 días y me vuelve a marcarme y dice, oye, ¿no viniste? ¿Qué pasa? ¿Qué te pasa? Ahorita voy para allá. Me armé de valor y fui y le senté con ella en el carro y le dije, ¿sabe qué? Aquí se acabó todo. ¿Pero por qué? ¿Qué hice? No, tú no hiciste nada. Yo hice algo y le dije lo que había hecho, que había aceptado a Cristo. Yo también soy cristiana, me dijo. No, gracias. Tienes otro cristianismo. Desde ese día de mi conversión ya no volví más con las mujeres. 87, 88, 89, 90. Más de 3 años, un poquito más de 3 años habían pasado. Estoy aquí en México, solito, sintiéndome solo porque ni siquiera hablaba bien español. No tenía amigos, menos novias. Había algunos que me estaban echando el ojo, pero eran puras chamacas. Yo era soltero. Y un día cometí el error de juntar las sillas en la misión donde estaba trabajando, así en un círculo, y nos sentamos uno aquí y así juntos todos. Y una jovencita, muy simpática por cierto, se sentó a mi lado. Al momento no pensé nada, pero cuando menos pensé, esa jovencita a propósito talló mi pierna con su rodilla, con su pierna me talló. Y yo sé que las hermanas no pueden sentirlo, pero los hombres sí. Y eso fue una lucha. Fue una lucha. Yo había prometido, Señor, no volver a tocar mujer, pero yo no podía ni dormir. Por varios días en mi mente pasaba ir a hacerle una visita en su casa. Nadie me mandaba, yo estaba ahí solo, por decirlo así. Fácilmente pude haber ido a su casa, fácilmente pude dicho, te vemos en tal parte. Me pasaba por la mente toda clase de pensamiento inicuo y perverso, y era una lucha en mi alma. Y hay algunos de ustedes que están ahí en esa misma mañana. Me quemaba. Mi cabeza daba vueltas. Y era una lucha. Yo sabía que no estaba bien, ni siquiera lo que estaba pensando estaba bien. No estaba bien ni siquiera la atracción que había sentido por ella, por su edad. Era una jovencita y yo era un hombre ya grande. Yo era soltero, pero no era legítimo. No eran legítimos los pensamientos, los sentimientos que yo tenía. No era de Dios, era del diablo. Pero estaba en mí y nadie se daba cuenta. ¿Y con quién cuento mi pena? Y le rogué al Señor, Señor, quite de mí ese pensamiento. Señor, quite de mí ese sentimiento. No aguanto, Señor, quítamelo, Señor. Yo no sé por qué el Señor dejó a Job pasar por todo lo que pasó. Yo no sé por qué Dios dejó a Pablo pasar por todo lo que él pasó. Y no te puedo decir por qué el Señor me dejó pasar por esa experiencia. Pero yo me sentía partir por la lucha interna que yo tenía. Ahora entiendo a Amnón, que estaba angustiado hasta enfermarse por ella, su hermana. Pero algo me decía, no está bien lo que estás pensando. Y Dios tuvo la victoria. Nosotros tenemos, además de un padre o pastor,
Nosotros tenemos, además del clamor de otros, además de una propia conciencia, además de las consecuencias, además de la decencia, nosotros tenemos el Espíritu Santo de Dios. Y Él fue el que tuvo la victoria ese día. No ignores la voz del Espíritu Santo de Dios. Entrega tu vida a Él. Oramos. Cabezas inclinadas. El altar está abierto. El hermano Taylor predicó un mensaje claro acerca de una entrega total. Ocupamos guerreros para la viña del Señor, para la obra de Dios, hombres y mujeres consagradas, dispuestos a dar su todo. El altar está abierto. Si Dios te está llamando, ven, ven, ven. Tienes esa lucha. El Espíritu Santo te señaló en esta mañana a través de esta predicación o la anterior. Ven, venga. Estás luchando ahorita. A lo mejor esa es tu lucha de quedarse pegado ahí en la banca. Oye la voz del Espíritu Santo que te dice: párate y vete ahí enfrente. Acostúmbrese a responder a esa voz y no a la otra. ¿Qué es tu lucha? ¿Pornografía? ¿Estás robando? ¿Mintiendo? ¿Pensando en alguien que no es apropiado pensar? ¿Tocándole a alguien no es apropiado tocar? ¿Pensando en dejar las cosas de Dios por las cosas del mundo? ¿Esa es tu lucha? La respuesta es sencilla. Usa el recurso de tu padre. Usa el recurso de tu pastor. Usa el recurso de la esposa de tu pastor. Usa el recurso de tu mamá que te ame y que te puede ayudar. Atiende la voz de tu propia conciencia. Atiende la voz del que te está clamando, no lo hagas. Atiende la voz del Espíritu Santo. Tal vez habrá alguna persona aquí que no está seguro de su destino eterno. Estimado oyente, si usted no está seguro de ir al cielo cuando usted muere, ¿podrá usted ser tan amable de levantar la mano y permitir a un consejero o una consejera ir a su lado en privado y mostrarte cómo obtener la vida eterna? Sí, pastor, yo soy esta persona. Yo no estoy seguro que voy al cielo cuando yo muero. Aquí está mi mano, solamente alza la mano. Alguien está dispuesto a ir a tu lado. Hay consejeros y consejeras ya listos. Sí, yo no estoy seguro que voy al cielo. Levante la mano, solamente habrá alguna persona así. ¿Habrá alguna persona así? Padre, gracias te damos por lo que hemos escuchado hasta ese momento en esta mañana. La lluvia vino a propósito para tenernos juntos, para hacernos sensibles y dispuestos para escuchar tu palabra. Gracias, Señor, por eso. Gracias por los jóvenes. Gracias por la libertad que el Espíritu Santo ha dado a ambos predicadores en esta mañana para poder exponer tu palabra y disponer transparentemente nuestras propias vidas. Gracias, porque estás obrando en las vidas de muchos jóvenes, Señor. Gracias por eso. Padre, ayúdales a dejar sus cargas. Ayúdales a aprender a aprovechar de los recursos que tú has puesto, Señor, para evitar las consecuencias penosas de nuestro error. Padre, bendiga el resto de la conferencia, el resto de este día, sea para tu honra y gloria. En el nombre de Cristo, amén.